Hola amigos, en este video les quiero mostrar cómo cambiar el voltaje de una fuente conmutada que era de una impresora. Entonces, la idea es poder obtener un voltaje que podamos utilizar para otros proyectos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los cables de alimentación de la fuente. En este caso, tengo tres cables. Uno que está pintado en color rojo, que pertenece a la línea de voltaje y queda por identificar dos cables. Uno debe ser el de tierra y otro debe ser el de control. Entonces, para poder identificar los cables vamos a hacer lo siguiente. Con ayuda del multímetro lo vamos a poner en la sección de voltaje. Yo lo tengo en la escala ahorita de 200 volts de corriente directa. Conectamos nuestra fuente. La punta roja debe estar conectada a voltaje y la punta negra debe estar conectada a común. Con la punta roja voy a conectarme aquí a lo que es la línea que está marcada de mi fuente y con la negra voy a ir probando los demás cables. Cuando logre tener aquí una diferencia de voltaje mayor, quiere decir que ese sería el cable de tierra, el que estaría conectado a la punta negra. Entonces miren, ahorita aquí en este cable tengo un voltaje muy pequeño, es de 2.4 con respecto a este. Y luego si mido este de aquí, ya tengo un voltaje mayor que es de 40 volts, que es el voltaje que proporciona esta fuente. Entonces, miren, tengo aquí 40 volts. Quiere decir que este cable, el de aquí, es el de tierra o el de referencia. Este de aquí es el de voltaje. Y este de aquí es el de control. El cable de control lo utilizan para poner la fuente en stand-by. Entonces, ahorita vamos a aprovechar eso para poder cambiar el voltaje de esta fuente. Entonces, ya identifiqué mis cables. Voy a ir a marcar este que es el de control para que no se me olvide. Ya está. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es esto. Con ayuda de mi protoboard voy a conectarla de la siguiente manera. La línea azul que es la de tierra, las voy a interconectar entre ellas para que toda la línea azul sea siempre la de tierra. Después, el cable rojo o el que esté marcado, en este caso, lo voy a conectar a la línea roja que va a ser el de voltaje de entrada. El de tierra lo voy a conectar a la línea azul. Y el de control lo voy a conectar aquí, miren. Dejando un espacio entre este otro cable cafecito que está conectado a tierra. Y ahorita ustedes van a ver por qué. Ok, miren, ya los tengo conectados de esta forma. ¿Ya vieron? Ahora miren, vamos a medir con ayuda de un potenciómetro. Lo vamos a conectar aquí. Un extremo debe ir conectado al cable de control y la parte central del potenciómetro debe ir conectada a tierra. Entonces yo lo conecto de la siguiente forma. Ahí está. De esta manera yo ya estoy mandando una diferencia de voltaje o de resistencia al pin de control. De tal manera que con este pin de control ya estoy controlando ahorita el voltaje que tengo aquí en mi salida. Entonces vamos a medirla ya sea con el multímetro o con ayuda del osciloscopio. En este caso voy a apoyarme del osciloscopio para que ustedes vean cómo cambia el voltaje cuando muevo el potenciómetro. Entonces mi referencia y la punta positiva a la de voltaje. Miren, vamos a observar esto. Miren, si se dan cuenta, ahorita tengo 35 volts y si elevo la resistencia de mi potenciómetro, obtengo el valor máximo, que sería este de 42. ¿Ok? Este voltaje que dice RMS
Es el voltaje que va a medir mi multímetro. Entonces voy a empezar a bajar la resistencia y observen lo que sucede con el voltaje. ¿Ya vieron? Comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, si bajo la resistencia a cero, o sea, es como si hiciera un puente en el pin de control a tierra, obtengo el voltaje mínimo, que en este caso me está dando 2.5. Entonces, con esto es suficiente para variar el voltaje de mi fuente conmutada. El problema de las fuentes conmutadas es que meten demasiado ruido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran un voltaje de 5 volts, ahorita vamos a intentar tener un voltaje de 5 volts. Creo que ahí está. Voy a cambiar aquí la escala. Vamos a ponerla aquí en 5. Ok, vamos a ponerla en 2. Ok, miren. Ahí tengo 5 volts de entrada, pero no he conectado nada todavía. Y observen lo que sucede si conecto una carga. En este caso voy a usar un motorcito para conectarlo y ver qué sucede. Entonces conectamos la carga y observen lo que pasa con el voltaje. Comienza a meter demasiado ruido. ¿Ya vieron? Este voltaje de aquí se llama voltaje de rizado o voltaje pico pico. Es este de aquí, que es la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Entonces ahorita tengo un rizado de 1.6 volts y pues ese voltaje no nos sirve para alimentar algunos circuitos, ya que se pueden dañar si está variando el voltaje. Entonces, para solucionar este problema, lo que yo estoy haciendo ahorita, o lo que voy a hacer, es conectar un regulador lineal. Este regulador lineal es el 7805, el cual nos regula a 5 volts, pero necesita un voltaje de entrada mayor a 5. Entonces lo que vamos a hacer es elevar el voltaje para luego conectar nuestro regulador lineal. Entonces ahorita tenemos 5, lo voy a elevar a 9 para que sea ese el voltaje de entrada. Vamos a bajarle un poco. 7. Aquí vamos a cambiarle la escala. Ahí está, 5 volts por división. Y ahora sí, a 9 volts vamos a tratar de ponerlo. 9, ahí está, 9.1. Ok, ya tengo aquí 9 volts ajustando este potenciómetro. Entonces, para no estar moviendo el potenciómetro y ya quede el voltaje fijo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a desconectar el potenciómetro y con ayuda del multímetro, en la sección de ohms, vamos a medir la resistencia con la cual ajustamos ese voltaje. Entonces, yo lo tenía conectado en este extremo y en el pin central. Entonces, entre esos dos pines vamos a medir la resistencia que tenemos. Miren, me da 4.4 kilo ohms. Entonces, con que utilicemos una resistencia muy cercana a ese valor, podremos fijar ya un voltaje fijo para con eso alimentar nuestro regulador lineal. Ok, tengo 4.4. Entonces yo voy a ocupar una resistencia de 4.7 kilo ohms y la voy a conectar de la siguiente forma. Un extremo al, al cable de control y el otro extremo a tierra. Entonces pues ya nada más lo conecto aquí. Ahí está. Un extremo al cable de control y el otro extremo a tierra. ¿Ya vieron? Ok. Entonces ahora vemos el voltaje que ahora nos está dando. Vamos a ver. Ahí está, miren, nos está dando un voltaje de 9 volts. ¿Ya vieron? Voy a bajarle tantito aquí la escala para que podamos apreciar mejor. A ver. Ahí está, miren. Tengo un voltaje de entrada de 8.95, que sería RMS, pero voltaje pico de 9 volts. ¿Ya vieron?
Entonces ahora voy a conectar mi regulador lineal para regular a 5 volts. Este regulador tiene en el primer pin que es entrada, el segundo pin es referencia o tierra y el tercer pin es salida. Entonces, fíjense, el primer pin lo voy a conectar al voltaje de entrada, que son 9 volts. El segundo pin lo conecto a tierra y el tercer pin va a ser mi salida, que la estoy conectando a esta línea roja de acá. Y entonces conecto mi regulador lineal, mido el voltaje de salida. Ahora con ayuda de este vamos a medir el voltaje de salida. Vamos aquí, cambiamos la escala, habilitamos el canal 2, le cambiamos también la escala. Vamos a ajustar esto, ya está. Ok, miren, en el canal 2 ya tengo los 5 volts regulados, si se pueden dar cuenta. Y en el canal 1, que es el amarillo, tengo el voltaje de entrada que es de 9 volts. Entonces, aquí tengo 9 volts ahorita y aquí ya tengo 5 volts regulados por este integrado. Entonces vamos a medir con el multímetro para corroborar esas lecturas. Entonces este va a tierra. Entonces tenemos primero el de entrada. Ahí está, 8.9 de entrada. Y luego medimos aquí el de salida. Tenemos 5 volts de salida. ¿Ya vieron? Entonces lo que sigue es probar con una carga para ver qué efecto tiene. Ahorita voy a conectar también el integrado y también le vamos a poner un capacitor para todavía filtrar mejor el ruido. Entonces miren, vamos a conectar esta carga, que es un pequeño motor. Miren, observen que sin la carga tengo un poco de rizado, pero no se aprecia tanto. Ahora que la conecte, van a observar todo el ruido que está metiendo la fuente conmutada. Ahí está, miren, ya está girando mi motorcito. Y miren, observen, el voltaje de entrada, que es el acá de la línea, tenemos este rizado de acá, que es aproximadamente de 2 volts. El voltaje máximo que está marcando aquí es 8.97 y el mínimo que está aquí sería de 6.8. La diferencia de estos es el rizado, que vendría siendo de 2.13 volts. Y lo que marcaría nuestro multímetro sería de 8 volts, pero, o sea, estos 9 volts, si tú regulas aquí a algo que quieras alimentar con 8, le está dando picos de 9 volts, que eso puede dañar algún circuito o algún integrado. Entonces, lo ideal es que siempre tengas un voltaje así totalmente lineal para cuidar los integrados y no se dañen. He ahí la diferencia entre una fuente conmutada y una fuente lineal. Las fuentes lineales o reguladores lineales nos ayudan a eso, a eliminar este ruido o este rizado. Entre mayor sea la diferencia entre el voltaje de entrada y el de salida, todavía mejor elimina el rizado. Entonces, bueno, aquí lo estamos observando. ¿Y qué pasa si ustedes me dicen que si quieren un voltaje de 12 volts, pues otra vez colocamos nuestro potenciómetro en el voltaje de entrada? En lugar de poner 12, vamos a marcar pues, 12 más 4 volts para que tengamos un margen de rizado. Serían 12 más 4, 16 volts de entrada y luego un regulador de 12 volts y ya tendríamos 12 volts de salida. Si quieren, ahorita lo hacemos. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a ahora, si lo que queremos ahora es un voltaje de salida de 12 volts, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar tantito esto de aquí. Nuestro regulador lineal lo quitamos. Esta resistencia la quitamos. Y colocamos nuestro potenciómetro. Entonces, con ayuda del multímetro o del osciloscopio, vamos a realizar lo siguiente.
Vamos a medir 16 volts de entrada primero. Entonces déjenme aquí conectar para que ustedes vean. Ok, miren, voy aquí a ponerla. Ahí está. Y ahora voy a mover esto hasta tener 16 volts de entrada. 18, le voy a bajar tantito. 10, 15. Ahí está, 16 aproximadamente. Ahí está, 16 volts. Ya tengo 16 volts aquí en esta línea. Entonces lo que sigue es medir la resistencia de este potenciómetro. Entonces lo retiramos, cambiamos aquí a resistencia, medimos la resistencia entre los pines que estaba conectada nuestra línea de control y tierra, que en mi caso eran estos. Tengo 9.3 kilo ohms, entonces pues una resistencia muy cercana sería la de 10. Entonces voy a colocar una resistencia de 10 kilo ohms entre la línea de control y la de tierra. Ahí está, tengo mi resistencia de 10 kilo ohms. Y ahora procedemos a medir el voltaje de entrada. A ver, aquí tenemos, disculpen ustedes, hay que cambiar primero la escala. Ahí está, 20 volts. Entonces medimos. Y tengo, ahí está, 16.8 volts de entrada. Ahora sí puedo colocar un regulador de 12 volts. Miren, aquí tengo el 7812. Ya saben, el pin número 1 es entrada, el pin número 2 es referencia y el pin número 3 es salida. Entonces conecto mi regulador lineal. Ya está. Entonces ahora de este lado ya tengo que tener 12 volts. Y vamos a ver de este lado. Este es positivo y este es referencia. Ahí está, miren, 12 volts. ¿Si alcanzan a ver? Ahí está, 12 volts. Aquí ustedes se preguntarán, ¿y por qué no por qué bajas el voltaje que te proporciona tu fuente conmutada? ¿Por qué no lo conectas directamente con los 40 volts a tu regulador? Pues bueno, la respuesta es porque si ustedes conectan los 40 volts al regulador, el regulador te regula, digamos, este que es de 12 volts. ¿Y qué le pasa a la diferencia de que le falta para llegar a los 40? Pues bueno, toda esa energía el regulador la tiene que disipar en forma de calor y entonces por eso se averían porque tienen demasiada temperatura. Entonces, si nos ajustamos a un voltaje más estrecho, somos más eficientes con la energía, o sea, no desperdiciamos demasiada energía en forma de calor y no dañamos los reguladores. Porque si ustedes conectan los 40 volts directos al regulador, corren el riesgo de quemarlo, aunque tenga un buen disipador. Entonces, con esto, si se dan cuenta, ahorita yo le puse 4 volts de diferencia entre el voltaje de entrada y de salida. Esos 4 volts los está disipando este regulador en forma de calor. Pero bueno, ahorita no se calienta ya que es muy poco el voltaje de diferencia. Si tuviera un voltaje mayor de diferencia, por ejemplo, no sé, 24, sería el doble. Entonces, 12 volts los tendría que disipar en forma de calor y los otros 12 me los está entregando como regulados. Aquí tengo otra fuente que también era de una impresora. Entonces, si quieren, también vamos a checar cómo sería para esta fuente. Entonces, desconecto mi circuito. Vamos a desconectar todo y vamos a checar esto de aquí. Ahora con esta otra fuente. Pues bueno, miren, esta fuente de aquí igual tiene tres cables
Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el cable de voltaje, el cable de tierra y el cable de control. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conectarla con mucho cuidado, ya que toda esta parte está manejando alta frecuencia y alto voltaje. Entonces tengan cuidado de no manipular adentro de las fuentes, nunca tocar nada ni introducir ningún objeto metálico. Entonces ahora con el multímetro, la punta roja conectada en voltaje, la punta negra conectada en común, la perilla seleccionando voltaje de corriente directa en una escala, yo ahorita la tengo en 200, ya que las fuentes generalmente nos proporcionan alrededor de 40 volts. Entonces, la punta roja, generalmente el voltaje siempre está marcado con algún color. En este caso, miren, es color azul. Entonces, ponemos nuestra punta roja aquí. Y con la punta color negro, vamos a checar los diferentes cables. Donde tenga mayor diferencia de voltaje, o sea, un voltaje mayor, ese correspondería al de referencia o al de tierra. Entonces, miren, vamos a primero a checar este cable de acá. Y miren, tengo un voltaje muy bajito. Ahora vamos a checar este de aquí. Y ya tengo 40 volts. Quiere decir que en esta fuente, este cable es el de voltaje. Este cable es el de referencia o el de tierra. Y este cable es el de control. A ver, vuelvo a repetir para que quede más claro. La punta color roja al cable que esté marcado. La punta color negra va a probar los diferentes cables. Donde tenga la mayor cantidad de voltaje, marcándome en el multímetro, quiere decir que ese cable corresponde al de tierra o al de referencia. Entonces, miren, probamos primero este. Tengo un voltaje muy pequeño, es de 1 volt. Probamos este de aquí y ya me proporciona 40 volts. Quiere decir que entre estos dos cables hay una diferencia de potencial mayor, que es de 40 volts. Por lo tanto, este es el de voltaje positivo y este es el de referencia. Y este de aquí es el de control. El de control con respecto al de referencia también te da un voltaje positivo mayor, miren, 40. Pero este es todavía un poquito mayor, ligeramente mayor, 41. ¿Ya observaron? Entonces, este es el de voltaje, este es el de referencia y este es el de control. Entonces, los tenemos de la siguiente forma. Y vamos a realizar lo mismo que realizamos con la otra fuente. Primero conectamos el de voltaje a la línea color rojo. El de tierra a la línea color azul. Y el de control lo vamos a conectar aquí. Ok, miren, ya está. Tengo mi cable de voltaje, mi cable de tierra y mi cable de control conectados. No olviden que yo estoy interconectando esta línea de tierra con esta línea de acá arriba. Entonces, todas las tierras son en común. ¿Ok? Ya que tengo conectado así mi fuente a mi protoboard, igual aplico el mismo procedimiento. Con un potenciómetro lo vamos a conectar aquí. En este caso estoy utilizando un potenciómetro de mayor capacitancia, perdón, de mayor resistencia. Este es de 100 kilo ohms. Entonces un extremo al de control y el central va a ir a tierra. Ahí está. Listo, ya está conectado mi potenciómetro y ahora procedo con mi multímetro a medir el voltaje. Entonces, miren, vamos a medir aquí. Ahí está, 13 volts. Entonces, si yo quiero un voltaje de 5 volts, tengo que tener un voltaje de entrada de 9 volts y luego un regulador a 5 volts. Entonces, vamos a bajar ese voltaje.
Tengo 13. Vamos a bajar a 5. Perdón, a 9. 9 a 9. 8, 7, 6. Tiene un poco de retardo el ajuste del voltaje, ya que tú mueves la perilla y la fuente conmutada es lenta en recuperar el voltaje que tú le estás marcando. Entonces ahí ya mero llegamos. 8.6, 8.7. Ahí está. 9 volts aproximados. Ahí está. 9.2. Entonces ya que tengo ajustado mi voltaje de entrada, lo que sigue es medir la resistencia del potenciómetro. Cambiamos aquí la perilla a la sección de ohms y procedemos a medir nuestro potenciómetro entre los extremos que conectamos aquí y aquí. 14.6, aproximadamente 15 kilo ohms. Entonces voy a colocar ahorita una resistencia de 15 kilo ohms entre el cable de control y el de tierra. Ahí está. Cambio a la sección de voltaje y vamos a ver qué voltaje me está proporcionando ahorita. Ahí está, 11.9, 9.2, ahí está, 9 volts, 9.3, 9.1. Listo. Lo siguiente que haremos es conectar nuestro integrado regulador a 5 volts, en este caso el 7805. Entrada de voltaje, referencia y salida de voltaje. Ahí está. Ahora vamos a medir la salida del otro extremo. Vamos a ver qué voltaje nos proporciona. Ahí está, miren, 5 volts regulados. Ahora vamos a observar en el osciloscopio cómo, cómo se ve nuestros voltajes. Entonces, miren, aquí tenemos ya nuestros voltajes. Voy a bajar un poquito todavía más la escala para que aprecien todavía mejor las señales. Listo, miren, en mi línea color amarilla tengo el voltaje de entrada y ahorita me está aquí midiendo 9 volts. Y en mi línea color verde del osciloscopio tengo mi voltaje de salida y lo tengo aquí ajustado a 4.96, 4.92, o sea, casi 5 volts. Entonces vamos a conectar una carga. Ahí está. Ya conecté mi motor. Y observen cómo en la línea amarilla, que es el voltaje que me está proporcionando la fuente conmutada, observen el rizado, que es este de aquí. Aquí me lo está marcando como de 500 milivolts, pero aquí es muy evidente, ¿no? Se ve así como que mucho ruido electrónico. Entonces, este es el problema que muchas veces ocurre con las fuentes conmutadas cuando las usamos para alimentar circuitos integrados de alta frecuencia, que como meten este ruido de aquí, pueden, los integrados pueden detectar ruido como si fuera señal y pues mandan errores, ¿no? Entonces lo que queremos es que se vea lo más lineal posible, como esta de aquí, que está perfectamente, totalmente lineal. Entonces, este es el voltaje ideal que necesitamos para nuestros circuitos integrados. Entonces, la recomendación otra vez sería que las fuentes conmutadas las utilicemos para alimentar potencia como son motores y si queremos este, una fuente más estable, ocupemos fuentes lineales. Y obviamente hay diferentes tipos de arreglos con capacitores y bobinas de choque
para todavía mejorar más la estabilidad del voltaje.